Para hoy, banda, un duelo de pesos pesados en los relojes deportivos. De Garmin, el Fenix 6X, y de Coros, el Vertix 2. ¡Vámonos! Antes de comenzar es importante comentárselos, nadie me pagó por hacer este video, todas las reseñas de mi canal son hechas con mis propios recursos o de repente las marcas suelen enviarme algún producto para reseñarlo, pero no tengo ningún compromiso de decir nada fuera de lo que sea mi opinión y nada más que eso. Dicho esto, ahora sí, vámonos con la comparativa. Tenemos el Fenix 6X Pro de Garmin y el Vertix 2 de Coros. Esta comparativa, de acuerdo al precio y a las prestaciones que cada uno de estos relojes nos puede ofrecer, es la más equilibrada que vamos a encontrar. Y vamos a comenzar por compararlos físicamente. Son relojes muy similares, los tamaños son prácticamente el mismo. Son relojes grandes con correas intercambiables de 26 milímetros. Su conexión USB es también muy similar. Y es más, hasta en el peso son prácticamente iguales. Uno pesa 89 gramos y el otro 88. El precio, el Fenix 6X es de $18,500 y el Vertix 2 es de $18,000 pesos. Serían $700 más impuestos. Sabemos que hay muchas versiones del 6X, nosotros usaremos el modelo base, ya que las siguientes versiones elevan su precio por materiales y la batería se carga mediante el sol. En cuanto a los materiales, el Fenix tenemos que es de acero y el vidrio es de Gorilla Glass, anti-rayaduras, y el Vertix 2 está construido en titanio y el cristal es de zafiro. Aunque la construcción de ambos relojes es de alta calidad, tenemos que el Vertix 2 tiene materiales premium sobre el Garmin. En cuanto a sensores, prácticamente son los mismos: ritmo cardíaco, brújula, altímetro barométrico, sensor de temperatura, giroscopio, oxímetro, y aquí la diferencia es que el Vertix tiene el sensor de electrocardiograma. Pero realmente, ¿qué tan útil es? No arroja ningún diagnóstico que nos pueda ayudar en algo. Es solamente para verificar nuestros niveles de estrés. Se agradece, pero sería bueno que el sensor sirviera para alertarnos sobre anomalías de nuestro ritmo cardíaco. Actualmente el único reloj que posee esta característica es el Apple Watch. Seguimos con las coincidencias. La pantalla es de 1.4 pulgadas en ambos con 280 x 280 píxeles, transflectiva. Esto quiere decir que estará encendida todo el tiempo. Aquí la ventaja la lleva el Vertix porque su pantalla es táctil, muy útil cuando se tiene que navegar mediante los mapas. En cuanto a los mapas, ambos tienen mapas topográficos y de paisaje. Los dos tienen modo de navegación y trackback, pero aquí el Garmin le lleva ventaja. Tiene mucho más detalle e información, aparte de que los mapas ya vienen precargados. Para el Vertix 2 se tienen que instalar los mapas y en el caso de que se actualicen hay que volver a cargar los archivos. Y aquí se viene lo bueno en cuanto a la batería. El Vertix 2 nos va a dar una autonomía de 140 horas en el modo normal con GPS, 90 horas en modo de 5 sistemas satelitales y 50 horas con todos los sistemas satelitales y frecuencia dual. ¿Esto para qué es? Para darle mucho más precisión a los datos. En modo normal de GPS, el Fenix nos va a dar 60 horas. En modo ultra, con menos precisión, el Vertix nos va a dar 240 horas y el Fenix nos va a dar 120. En cuanto a días de uso cotidiano, el Vertix nos va a dar 60 días y el Fenix 21. Otras características con las que cuentan estos relojes es: el Vertix tiene música mediante archivos MP3, control de cámaras Insta360, alarma, rendimiento de altura y notificaciones inteligentes. En este rubro vamos a ver más completo el Fenix 6X, con música vía aplicaciones como lo es Spotify, Deezer, Amazon, Garmin Pay, apps, widgets, carátulas de terceros, control de música, buscar mi teléfono, live track, detección de incidentes, datos de recuperación, entrenamientos sugeridos, Pacer Pro, entre otros. Y esas fueron las características de ambos. ¿Cómo me han resultado a mí en entrenamientos y en carreras? Ambos son relojes muy precisos en cuanto a los datos y mediciones. Si acaso he notado un poco de retraso en el ritmo en tiempo real del Coros, sobre todo en entrenamientos de velocidad. Noto un retraso de 10 a 15 segundos más o menos. En cuanto al sensor de ritmo cardíaco, están bien ambos mientras no hagamos cambios de ritmo en series o intervalos. El ritmo será bastante confiable. Si queremos tener más precisión, lo mejor será que nos consigamos una banda de pecho. Otra de las características en las que me he fijado mucho en ambos es en la navegación de los mapas. El touch en el Vertix es súper práctico, muy responsivo, se hace muy fácil y muy intuitivo el manejo de los mapas. Creo que Garmin sigue llevando la delantera en la experiencia de navegación, aunque los controles son más complicados, tiene funciones que al Vertix le faltan, por ejemplo, las alertas de giro, los mapas con más detalle, y en el caso del Vertix la navegación está bien, pero me parece que le falta un poquito de evolución, sobre todo en lo práctico y fácil que es navegar con los Garmin. Ojo, no estoy diciendo que Coros esté mal ni nada por el estilo, simplemente Garmin le lleva mucha ventaja en cuanto a navegación. Recordemos que tiene años dedicándose a esto Garmin y estoy seguro de que Coros poco a poco se irá perfeccionando. Me parece que la experiencia de navegación es algo que se puede corregir vía actualizaciones y software. Esperemos que no tarde mucho en mejorar y ponerse a la par con Garmin en cuanto a las alertas de desvío, la precisión de los mapas y volver al inicio de una ruta, prácticamente son iguales. En cuanto a la duración de la batería, los datos que señalan ambas marcas son correctos. Mis rendimientos fueron bastante cercanos a los que prometen.
bien. En cuanto a aplicaciones y conectividad, ambas son muy completas. La interfaz de Coros me parece excelente, me parece que es hasta más simple que la de Garmin. Algo que me gustó mucho del app de Coros es la facilidad de cargar las rutas de la aplicación al reloj. Y bueno, ¿dónde está la ventaja de Coros sobre Garmin? En la duración de la batería y en los materiales. ¿Y dónde está la ventaja de Garmin sobre Coros? Es en la experiencia de uso, en la interfaz y las funciones extra. Y me van a decir, bueno, ya Serge, dinos cuál es el que nos conviene. La verdad es que es una decisión que depende mucho de realmente el usuario y para qué ocupa el reloj. Si me preguntan a mí con cuál me quedaría, la verdad es que es una decisión bien difícil, está cerrada la competencia. Creo que en este momento me quedaría con el Garmin. Me parece que es un reloj más completo en cuanto a software y experiencia de uso, cuando menos para lo que yo lo uso, que es para correr y también para el trail. Les voy a poner dos ejemplos muy simples por los cuales me quedo con Garmin por ahora. Cuando arranco el modo de trail en el Vertix sin tener cargado una ruta, no me muestra en la pantalla el mapa. Y aquí viene el problema, ¿cómo hago para ver el mapa mientras estoy en trail con el Vertix? Tengo que entrar a las herramientas y ver el mapa. Una vez que termino de ver el mapa, tengo que volver a la pantalla de entrenamiento. Otra cosa en la que Garmin tiene mucha experiencia y es algo que le noté a Coros que no tiene, cuando en Garmin levantamos la muñeca y llevamos el mapa puesto, la flecha automáticamente apunta hacia donde debemos ir, lo cual en el Coros no es tan preciso. De repente tenemos que pararnos un momento a que se detenga la flecha y sepamos para dónde ir. Este tipo de detalles son los que hacen la diferencia y por los que me quedo por el momento con Garmin. Estoy seguro que Coros va a ir solucionando esto con las actualizaciones. Les voy a dar unos cuantos tips para elegir el mejor reloj para ustedes. Si eres alguien que no le da tanta importancia a la navegación y usará ocasionalmente los mapas, y aparte no ocupas todos los extras que te ofrece el Garmin, Coros va a ser tu mejor opción. Si eres alguien a quien la batería le importa mucho, vete con Coros. Si quieres un reloj al que le vas a sacar todo el jugo en las opciones de navegación, si usas mucho los mapas, si ocupas la música, el Garmin Pay, el Pacer Pro, etcétera, etcétera. Y también si no haces ultras o entrenamientos que duren más de 2 días, Garmin va a ser tu mejor opción. Me da gusto que haya competencia, eso hace que las marcas ofrezcan más tecnología e implementen mejoras en sus equipos. Imaginen lo que va a tener que hacer Garmin con la próxima generación del Fenix para competir con la autonomía de este monstruo. Y hasta ahí mi comparativa entre el Garmin Fenix 6X y el Coros Vertix 2. Espero que les sirva. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Si tienen dudas, aquí las respondo. No olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue.